continuamos en esta transmisión. Estamos también, tenemos aquí en la cabina alterna del Grupo Radio Centro, de la red de Radio Red, en la Convención Bancaria, Guillermo Ortiz. Él es presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte. Pues es un hombre que tiene una gran trayectoria en el sistema financiero mexicano. Fue secretario de Hacienda, fue gobernador del Banco de México y bueno, muchas otras cosas más. Guillermo Ortiz, gracias por estar con nosotros aquí en la red. Muy buenos días. Guillermo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, presentó una visión bastante positiva, bastante optimista de la situación macroeconómica, pero advirtió que hay riesgos porque ha entrado mucho dinero en nuestro país debido a laxas políticas monetarias en otros países del mundo. ¿A ti te preocupa? Pues sí, Sergio, sí me preocupa. Estamos viviendo una situación que tiene pocos precedentes en la historia moderna, ¿no? Es una expansión generalizada de las condiciones monetarias, de la oferta monetaria por parte de los principales países desarrollados. Esto comienza con Estados Unidos, pues Europa, y recientemente Japón se comprometió a duplicar la oferta monetaria en unos cuantos meses. Y bueno, esto de Japón es un experimento interesante porque, como sabes, Japón lleva más de 15 años en deflación. O sea, los precios están cayendo en Japón desde hace más de una década. Y cuando caen los precios, cuando hay deflación, es una situación peligrosa porque si el consumidor espera que los precios van a bajar el próximo año, no compra, se espera, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene un efecto en cascada que provoca pues, baja en la actividad económica. Si ves el crecimiento de Japón en los últimos 15 años ha sido prácticamente cero, ¿no? En promedio durante todo este periodo. Aquí hay dos preguntas y son dos preguntas de carácter distinto. Una, ¿tú ves que este tipo de políticas expansivas vayan a tener resultado? Japón lleva muchos años, de hecho, acumulando una deuda enorme con políticas fiscales que son consideradas laxas también, y sin embargo no ha crecido. Y hemos visto este experimento de estos últimos años en Estados Unidos y en Europa con los bancos centrales inyectándole dinero a la economía. La pregunta es si está funcionando. Y la segunda, pues todos sabemos que en economía toda acción tiene una reacción. ¿Qué está significando esto para países como México? Bueno, la primera está funcionando. Diría que Japón es demasiado pronto para decir. La reacción inicial ha sido la que las autoridades esperaban. El yen se ha depreciado casi 20%, está casi 100 por 1, cuando llegó a estar abajo de 80. Aunque hay quien considera que esto es una práctica desleal de comercio. Sin duda, ese es otro tema, ¿no? Si la percepción, si esto es digamos, una devaluación competitiva por parte de Japón o no. Pero bueno, la reacción primera ha sido depresión del tipo de cambio, un aumento en el precio de los activos, sobre todo la bolsa de valores, que se ha subido alrededor del 30% desde que se anticipó, desde que se anunció que se iba a poner en marcha esta política, y también el sentimiento de los negocios. Las encuestas, el sentimiento del consumidor, sentimiento de negocios han aumentado. O sea, la primera reacción positiva para Japón es lo que esperaban las autoridades. En otros países, en Estados Unidos, yo creo que el haber empujado hacia abajo fuertemente las tasas de interés ha ayudado mucho al desendeudamiento de los hogares. Estados Unidos, dentro del mundo desarrollado, es la economía que mejor va, sin duda, es la economía que ya se ha ajustado más. Había un problema de sobreendeudamiento, como bien lo sabes, tanto en el sector financiero como en los hogares. Y si ves los números, los hogares, gracias a las tasas de interés tan bajas que ha habido, pues han logrado desendeudar, ¿no? Y el consumo se ha mantenido, digamos, a niveles obviamente mucho más bajos que en la época antes de la crisis, pero Estados Unidos está saliendo, digamos, de la secuela, ¿no?, de los problemas de la crisis. En Europa es otra historia, ¿no? En Europa
hay un sistema financiero fragmentado. Entonces, aunque el Banco Central Europeo emite dinero, aunque haya bajas tasas de interés, esto no se traduce en más crédito y en más bajas tasas de interés para los países de la periferia, ¿no? Para Italia, para España, para Chipre, obviamente, Grecia, etcétera, ¿no? Entonces, los resultados son mixtos, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí yo creo que se puede afirmar es que si los bancos centrales no hubieran hecho lo que han hecho, el mundo estaría en una situación mucho más complicada. ¿Y para México qué significa? Bueno, ahora, las consecuencias, lo que segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias es que pues hay un mundo, hay un océano de liquidez. O sea, dinero, hay mucho dinero y muy barato. Bueno, tasas de interés. Aquí, a ver, ¿cuándo te ibas a imaginar, Sergio, que un bono a 10 años en México estuviera abajo del 5%, tal como el 4,5%? ¿Cuándo ibas a pensar que el gobierno podía emitir un bono a 10 años a una tasa fija del 4 y pico %? Yo francamente, yo no... Bueno, yo crecí cuando el largo plazo eran 3 meses y ahora son 30 años. Pues acuérdate, en el año 95 estábamos emitiendo a un mes después de la crisis, y poco a poco se fueron alargando los plazos de la deuda. Ya para el año 2000 el gobierno podía emitir a 5 años, y luego emitimos a 10 años, a 20, a 30 años, ¿no? Pero obviamente las tasas eran mucho más altas de las que prevalecen el día de hoy, ¿no? He estado viendo las cifras de crédito, de captación de los bancos, incluido el grupo financiero Banorte que tú presides. Son cifras muy buenas. Bueno, Banorte y ICSE han tenido un desempeño realmente muy positivo. ¿Puede durar esto? Sí, déjame ir un paso atrás y terminar la otra parte de la pregunta. Para México, obviamente, esta liquidez excesiva pues se traduce en entradas de capital, justamente en bajas tasas de interés en México, en precios de activos como la bolsa, que ha tenido un desempeño bueno el año pasado, este año no tanto, pero vamos, si ves el promedio del precio y cotización de la bolsa de valores, pues está por encima de su promedio histórico, ¿no? Tiene una desviación estándar arriba de su promedio histórico. Y bueno, la apreciación del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se ha apreciado de manera importante en los últimos meses, y esto está ocurriendo en otros países emergentes también. Ante la entrada de capitales, pues obviamente los impactos, esa apreciación del tipo de cambio y incremento en el precio de los activos. Volviendo ahora, regresemos a las cifras de los bancos y de Banorte ICSE, que en realidad han sido muy positivas. Ya no las recuerdo de memoria, pero las estuve viendo hace algunos días y las conversaba con Alejandro Valenzuela, director del grupo, y me decía, bueno, pues la verdad es que hemos tenido un desempeño muy, muy bueno. Pues es cierto, yo creo que, bueno, pues hay mucho que hacer en México. El tema de la convención, por así decirlo, es uno que hemos tú y yo platicado durante años, desde que en mis distintas reencarnaciones hemos tenido muchos encuentros y muchas pláticas, y siempre hemos platicado del tema de inclusión financiera, ¿no? O sea, la baja penetración del sistema financiero en México, etcétera. Cuestiones que mencionaron el subsecretario de Hacienda, el presidente de la bancaria, el señor presidente de la República. Todo el mundo mencionó, vamos muy bien, pero mucha gente está fuera todavía del sistema bancario. Entonces, bueno, pues esta es la tarea, ¿no? Y yo creo que la reforma financiera, que no la conozco porque, bueno, no ha salido, simplemente lo que se ha mencionado en los medios y lo que ocurrió ayer en la noche en las presentaciones. Bueno, el objetivo justamente es buscar que los bancos den más crédito, ¿no? Sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y que además lleven servicios financieros a segmentos de la población que no cuentan con ellos. Banorte, yo creo que se ha posicionado bien. Creo que vamos bastante bien. Banorte es el único grupo financiero que, como sabes, es manejado por mexicanos. Esto nos da una ventaja importante,
porque podemos ser mucho más rápidos en la toma de decisiones. No tenemos que estar consultando a Madrid o Nueva York o Montreal o Toronto si hacemos tal o cual cosa. Tenemos autonomía de gestión. Y esto lo hemos aprovechado. Yo creo que la historia de Banorte, como tú lo sabes muy bien, es muy interesante. A mí me tocó el tema de la privatización bancaria. Desde entonces hemos venido platicando de eso, ya fue en los 90s. Así es. Y Banorte pues era del banco de los más pequeños, el segundo más pequeño. En aquel entonces Banorte tenía 100 y tantos sucursales, 200 y tantos mil clientes, y hoy, bueno, pues es el tercer grupo más grande del país. Tenemos 11 millones de clientes, 1.300 y tantas sucursales. En fin, yo creo que la historia de Banorte pues una historia de éxito que fue conducida por Roberto González. Que este año no nos acompaña. Es la primera vez, falleció el año pasado, sí. El año pasado aquí estuvo. Y bueno, pues nuestro objetivo, Sergio, pues es cada vez poder atender mejor a nuestros clientes. O sea, toda la maquinaria del banco está orientada justamente a servir a nuestros clientes, a servirlos mejor, más que a ganar participación de mercado, a atender mejor a nuestra clientela, ¿no? Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, gracias por esta plática. Muchas gracias, Sergio, y un saludo muy cordial al auditorio. Gracias, es Guillermo Ortiz, son las 8 de la mañana con 9 minutos.